Hola, ¿cómo están? My name is Axel Morales, and here I am. I'm going to share with you guys something super important of how to handle meetings in English, right? So the secret in meetings in English, it's not about the vocabulary that you use, right? It's really not how complicated or complex or how smart you sound. That's not it, because the purpose of a meeting is to really accomplish some goals, to solve some problems. So basically, there's always an agenda in a meeting, and what you want to do is to identify that agenda and kind of fill up a format. I'm going to create a format after this explanation, and I'm going to try to help you guys to understand what do you have to do and what's your mindset when you have meetings in English, okay? So pay attention to this. Um, en español, todas las reuniones tienen una agenda, o sea, de por sí ya están planeadas y anticipadas en la mayoría de los casos. Si no, a pesar de todo eso, si es una reunión que es espontánea, igual tiene una agenda, ¿sí? O sea, va a haber, al final de la reunión se siguió cierta estructura. Tu responsabilidad en este momento es pensar en qué es lo que está sucediendo en la reunión y llenar ciertos vacíos. ¿Qué es lo que sucede? Hay un concepto que quiero que tú entiendas. Esto lo acaba de explicar un estudiante y por eso lo quería grabar y compartir con todas las personas. Entonces, básicamente, tú tienes, no sé si tú has escuchado lo que se llama el active listening y passive listening. Entonces, en español, cuando tú estás en una reunión, la mayoría de las veces tu listening es pasivo. Y tú de pronto estás pensando en otras cosas, o pensando cuándo va a terminar, cuándo va a acabar, o qué es lo que quiere. O sea, nuevamente, a menos que tú, como tu participación en una reunión sea activa. Y eso digo, no, eso depende de la posición en la que estés y depende del tipo de la reunión. Pero todos sabemos que en el mundo profesional a veces tenemos reuniones pues mi participación es más pasiva que una reunión, que una participación activa. A pesar de todo, nuestras habilidades de escuchar pasivamente están muy desarrolladas por tanto tiempo que hemos estudiado y pues ya hacemos esto como desde el subconsciente. Mientras que en inglés, como no hemos tenido suficiente tiempo o cancha haciendo esto, es más complicado. Entonces, tu listening tiene que ser más activo, requiere más concentración, more focus, ¿ok? Entonces, por eso te digo, lo que te voy a explicar a continuación es algo para que tú apliques en tus reuniones y como te digo, no es el vocabulario, o sea, el vocabulario no te va a ayudar a ser más productivo en una reunión, no te va a ayudar a ser un líder en una reunión y eso es lo que yo enseño, ¿ok? Entonces, número uno, lo que te digo, siempre hay una agenda y tú tienes que encontrar el formato de esa agenda. Número dos, usar un active listening, all right? Tienes que buscar un listening enfocado en que puedas prestar más atención que como lo harías en una reunión en español o en tu idioma nativo. Y tercero, take notes. Muchos de ustedes ya les he enseñado una técnica para tomar notes que se llama el Cornell Note, pero básicamente es tomar notas en una estructura, que sería la estructura que te digo que es como voy a crear una plantilla y más adelante la puedo compartir con otras personas. Pero básicamente lo que quiero es que tú puedas ir respondiendo a estas cosas, ¿ok? What is the purpose of the meeting, right? What's the topic of this meeting? What are the goals? Right? What are the problems that we have to identify in this meeting? Okay. What are the next steps? Right? The action plan for the next quarter, for the next week, for the next month. Assignments. Try to identify assignments. Okay. And what does that mean? Responsibilities. Who is going to do what? What team is going to do what? Okay. And then focus on achievement, like deadlines. For when is this? What is the expected result? Okay, what is the expected action after the meeting? And it's okay, it's better in English or in Spanish, it's always better to confirm the meeting information instead of having a second meeting, you know? It's always better to really make this meeting productive, super active, and this way you're gonna feel much more like happy and comfortable with having meetings, porque lo feo es tener reuniones que no son productivas. Y al último, quiero que también tomes notas de ese vocabulario, esas palabras que de pronto la otra persona está utilizando, pero si tú tienes un formato y piensas en el formato en vez de pensar en el inglés, te va a ir mucho mejor, ¿ok? Otra de las cosas importantes es realmente cuál es tu participación en la reunión. Si tú eres el que da la reunión o que dirige,
Entonces ahí sí tenemos que como trabajar de otras maneras, pero te funciona esto que te acabo de explicar. Ahora, también si tú tienes una participación activa o más pasiva, todas estas son cosas que tienes que pensar, aún en inglés, para que, como te digo, no es quién habla más bonito, quién suena más inteligente. Las reuniones de una empresa es para cumplir ciertos objetivos y la idea es que todos salgan alineados después de una reunión. Entonces, mi nombre es Axel Morales, soy uno de los tutores de School, el creador del programa Language for Leaders, que ayudamos a expertos, a profesionales a que realmente desarrollen sus habilidades para que en el mundo profesional, en el mundo laboral, en el mercado y en sus objetivos lo puedan hacer a través del inglés. ¿Ok? Entonces espero que esto te sirva y te dejo esta información. Nos vemos en una próxima clase. Que estés bien.